Buenos días, hermanos. Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Bendito seas tú, Señor, que nos hablas, que siempre hablas, que no has quitado la palabra de profecía en esta congregación. Gracias, Señor, que hoy hable el espíritu de profecía por medio de mis labios, por medio de este sermón, y que hayan oídos para escuchar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden sentarse. El sermón se llama Una conciencia sin ofensa. Una conciencia sin ofensa. A Pablo, hermanos, esto está en el mismo capítulo del camino que ellos llaman herejía, que prediqué hace 2 sermones. En el camino que ellos llaman herejía. Está unos versos adelante. Recuerden que a Pablo lo estaban acusando de sedición, de profanar el templo y de ser el líder de una secta. Pero él tenía, hermanos, su conciencia tranquila. Estaba limpio en su conciencia, sin ofensa esa conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Creía y enseñaba lo mismo que sus antepasados habían creído. Se aferraba a la resurrección de los muertos. Servía fielmente al Dios de sus padres, hermanos. Hermanos, dice Kistemaker, Pablo pone todo su empeño en tener una conciencia libre de pecado. Dice, por esto procuro. Una conciencia libre de pecado, es decir, una conciencia sin ofensa ni culpa delante de Dios y delante de los hombres, porque son las dos cosas, hermanos. Como la primera tabla de la ley va hacia Dios, la segunda parte de la tabla de la ley de los 10 mandamientos va hacia los hombres. Pablo elige las mismas palabras que había pronunciado ante el Sanedrín días antes. En Hechos 23:1 dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Lo juzgan a Pablo por enseñar la verdad fundamental de la resurrección de los muertos, dice en el verso 21. Estamos en el 16. Sin embargo, su conciencia, hermanos, y así debería ser la de todos nosotros, está limpia de culpa ante Dios y ante los hombres, debido a que constantemente él se esfuerza por hacer la voluntad de Dios y proclamar su verdad revelada. Hermanos, la resurrección de los muertos, la doctrina de la resurrección de los muertos es una doctrina fundamental en el cristianismo, pero es una doctrina que es además conforme, por supuesto, a la piedad, y nos incita y nos lleva a tener una vida y conversaciones santas. Lo contrario, no creer en esta doctrina, lleva una vida pecaminosa y disoluta. El mismo Pablo lo dice en 1 Corintios 15. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Quien no cree en esa doctrina, tarde que temprano, tiene que vivir una vida impía. En cambio, los que creemos en la resurrección de los muertos, creemos que no vamos a comer y a beber simplemente a vivir como los carnales, como vive el mundo, porque sabemos que los muertos resucitan y un día nos tendremos que presentar delante del Señor. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. Primer capítulo, la conciencia, hermanos, la conciencia. En el segundo capítulo, una conciencia sin ofensa ante Dios. Y en el tercer capítulo, una conciencia sin ofensa ante los hombres. Hermanos, ¿qué es la conciencia? Siempre hablamos de la conciencia, sé que de manera general lo sabemos. Es la capacidad propia que tenemos los seres humanos de reconocernos a sí mismos. Es decir, de conocer lo que ocurre con nosotros, de que existimos, de nuestro estado, de lo bueno, de lo malo, de si estamos haciendo lo bueno o lo malo, y de nuestro entorno. Lo contrario es la inconsciencia, ¿no? La inconsciencia no reconoce, no nos permite reconocer lo que sucede o pasa a nuestro alrededor, ni con nosotros. Un loco no sabe lo que pasa, no sabe lo que pasa. Un bebé tiene un estado de inocencia, digámoslo así, en el sentido de que no tiene conciencia desarrollada. No es que sea inocente, sino que no tiene una conciencia desarrollada. Hermanos, la conciencia también es en cuanto al sentido del deber, porque nos permite tener reflexión y hacer un autoexamen de nuestra conducta y de nuestros actos. Es para mirar nuestro carácter ético, para distinguir, como ya les decía, entre el bien y el mal, de acuerdo a nuestros valores morales. Hermanos, Dios, ahorita lo voy a explicar, Dios dio una conciencia al ser humano. Todo ser humano
tiene la ley de Dios grabada en su corazón. La palabra conciencia en el latín dice conscientia, y en el griego, que es cuando se usa en el Nuevo Testamento, significa, la palabra griega es syneidesis, que significa sin, con, y eidesis, conocimiento, con conocimiento. Conciencia es con conocimiento, con ciencia. Ciencia significa conocimiento. Significa la palabra alerta moral, conciencia moral, alerta moral, conciencia moral. Es parte de la psiquis, como lo quiero usted llamar, de la mente o del alma. Esa conciencia no la podemos tocar ni palpar, pero está allí, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra alma, que provoca una angustia mental, unos sentimientos de culpa al violarla, y sentimientos de placer también y bienestar cuando nuestras acciones, escúcheme bien, pensamientos y palabras están en conformidad a nuestro sistema de valores. Si usted es un verdadero cristiano, cuando hace lo bueno, usted se siente bien, y yo también. No como una justicia propia de ganarme la salvación. Hay un descanso y una paz para nuestra alma. Pero cuando hacemos lo malo, si usted es cristiano, a usted la conciencia le dice que las cosas no las está haciendo bien. Más el cristiano. El impío también sabe. Él sabe que robar es malo, que matar es malo. Aunque termine endureciendo su conciencia conforme va avanzando su vida. Hermanos, la conciencia reacciona cuando las acciones, pensamientos y palabras se ajustan o son contrarios a una norma de lo que está bien o lo que está mal. Y esa norma no lo determina la ley de Dios, primeramente. Claro, hay personas que tienen otros sistemas de valores y también obedecen a esos sistemas de valores. Sin embargo, el sistema de valores del Señor, que son los 10 mandamientos, están en todo ser humano. Pero hay personas que pueden tener otros sistemas de valores. Y si obedecen o no obedecen a esos sistemas de valores, también se sienten bien o mal. Una persona que es obsesionada con la comida, el día que se come una hamburguesa se siente terriblemente mal, porque ese es su sistema de valores. ¿Sí me hago entender, hermanos? Pero nosotros los cristianos, pero esa persona igual tiene el sistema de valores de Dios en su corazón, de todos modos. En el Antiguo Testamento, hermanos, no hay un término hebreo equivalente a la palabra syneidesis. Tal vez, no es que no exista el concepto como tal, es que no existe la palabra. Pero pues evidentemente siempre, el concepto siempre ha existido. Tal vez la palabra no existe por la cosmovisión judía, hermanos, dicen algunos autores. La cosmovisión judía era más colectiva que individual, porque ellos vivían en una comunidad de pacto y su relación corporativa tenía una relación corporativa delante de Dios y la ley, más corporativa, no que no tuvieran una relación individual. Entonces, ellos confiaban en su posición ante Dios si la nación estaba en comunión con Él. Ellos tenían una relación mucho más corporativa que individual. Sin embargo, hermanos, en el Nuevo Testamento, este concepto es más individual en naturaleza e implica 3 verdades básicamente, hermanos. La primera verdad es la capacidad, ya he mencionado muchas de estas cosas, es la capacidad dada por Dios al hombre para autoevaluarse, es decir, el autoexamen. Segundo, la conciencia es testigo de algo, da testimonio, y se da testimonio la conciencia, porque la ley está escrita en nuestros corazones. Aquí ya estoy hablando en términos bíblicos, Y tercero, sirve a nuestro sistema de valores. Entonces, la Biblia nos menciona que hay conciencias débiles y hay conciencias fuertes. La conciencia débil lo menciona como una persona débil en la fe, inmadura, pero la conciencia fuerte es de una persona que está bien informada en las cosas de Dios. Tiene un fuerte sentido del bien y del mal, el verdadero bien y el mal. La falta de comprensión de las verdades bíblicas, hermano, de las verdades de las Escrituras, nos hace sentir culpa o vergüenza de cosas que la Biblia no condena o prohíbe. ¿Sí me entiende? Hay cosas que la Biblia no prohíbe ni condena.
Usted no debería sentirse más por eso. Sin embargo, hay personas que son más débiles en la fe y sienten que hay cosas que son pecado cuando la Biblia no dice que son pecado. Igual hay que tener mucho cuidado. Yo voy a explicar eso en el segundo capítulo. Hermanos, la conciencia y la Biblia, sigamos. La conciencia y la Biblia. Hermanos, en Génesis 2, 16, 17, vemos que Dios prohíbe a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues, cuando lo hicieran, iban a morir, dice la Biblia, porque su conciencia se abriría aún más. ¿Sí me entiende? Se abriría aún más. ¿Más a qué? A saber el mal como tal. Ellos no sentían conciencia de estar desnudos, pero sabemos que la Biblia nos dice después que no tengamos desnudez. No nos lo dice después, nos lo dice allí ya, después de que ellos pecan, ellos se dan cuenta que estaban desnudos. Y todos sabemos que estar desnudo no está bien. Así hayan unas feminazis por allá, o feministas, que salgan desnudos en la calle porque ya su conciencia está totalmente endurecida, pero sabemos que eso no está bien, hermano. Un bebé es diferente, un bebé no tiene conciencia, es pequeño, pero ya conforme vamos creciendo, sentimos que eso no está bien, porque Dios ha puesto eso allí. Pero hermano, no solo eso, la conciencia se abre aún más y nos deja sin excusa a partir de ese momento. Dice en Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, antes de la caída, el hombre, su conciencia estaba ligada a lo que Dios le había dicho, básicamente. No coma, ya sabía que eso era malo. Después de la caída, ya la conciencia se abre, y aunque Dios no se los ha dicho claramente, directamente, ya sabemos, el hombre ya sabe el bien y el mal, ya lo conoce mucho más claro, digámoslo así. Hermanos, entonces Dios hizo esta prohibición, sin embargo, de no tomar del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la mujer se dejó seducir por la serpiente, comió del árbol prohibido y dio a Adán. Dice la Biblia que vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, como es el pecado. Entró por tanto la maldición. Sus ojos fueron abiertos, es decir, su conciencia fue abierta. Y entonces, dice en Génesis 3, del 7 al 10, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, de Jehová Dios entre los árboles del huerto, se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya saben que eso está mal. Y a partir de ese momento se abre la conciencia aún más clara al bien y al mal. El hombre, hermanos, a partir de allí tiene una conciencia más plena de lo bueno, de lo malo, del bien, del mal, de lo justo, de lo injusto, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo santo, de lo profano. La ley de Dios está grabada en su corazón. Ya llegamos, están como en tablas de piedra. Recuerde que los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Bueno, en el corazón no regenerado, que es una piedra, está grabada esa ley. De la misma manera como grabó el Señor la ley de Moisés, los 10 mandamientos. La conciencia acusa o defiende, hermanos. Acusa o defiende. En Romanos 2, 14 al 16, sale esta palabra y explica lo que es la conciencia. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, escúcheme bien, no tienen ley, no tienen una Biblia, no tienen el Antiguo, no tienen la Torá, no tienen ley, mire, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Qué es que hacen por naturaleza? Saben no robar, saben no matar. Y el moralista no mata. Digamos,
en ir a asesinar, tiene la capacidad. El hombre es un ser moral, por eso es que somos diferentes a los animales. Estamos en la capacidad, escúcheme bien, aunque seamos impíos, aunque el hombre sea impío, de hacer lo bueno y hacer lo malo. Aunque sabemos que lo bueno que hace el hombre, de todos modos es un trapo de inmundicia ante el Señor. Entiéndame que cuando digo eso, no digo que es alabanza de Dios, para la alabanza y la gloria de Dios. No, pero él sabe ser un buen padre por momentos. Sabe ser generoso por momentos. Sabe ayudar al necesitado por momentos. ¿Sí me entiende? Por naturaleza lo hace. El animal por naturaleza no puede hacer ese tipo de cosas. El hombre sí, el hombre razona y dice, esto es bueno, esto es malo. El hombre tiene un sentido natural de misericordia. Natural de misericordia. Claro, hay unos que la tienen más endurecida, pero de manera general el hombre está en la capacidad, porque el hombre es un ser racional, es un ser moral, somos entes morales, racionales, y por tanto tenemos que darle cuentas a Dios, hermano. Entonces dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, aunque no conozcan una Biblia como la tribu indígena, son ley para sí mismos. Mire, y lo sigue diciendo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermano, por la conciencia, el ser humano, así no haya tenido una Biblia, va a ser, escúcheme bien, juzgado. No va a ser salvado. Va a ser juzgado, porque nadie puede llegar, estoy seguro, hermano, estamos completamente seguros que nadie va a llegar al día del juicio sin un solo pecado. Porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. No hay hombre que haga el bien y nunca peque, dice Eclesiastés. Entonces, no es que vaya a ser salvado como nos enseñaban en otras iglesias y como enseña Roma. La conciencia condena, porque le va a decir, así no haya escuchado el evangelio, le va a decir, usted sabía que robar era malo, usted sabía que matar era malo, usted sabía que el adulterio era malo, usted sabía que la fornicación era malo, usted sabía que robar era malo, usted sabía que la idolatría era malo, usted sabía todas esas cosas. Por ella será juzgado el hombre, porque no tiene excusa alguna ante Dios. Por eso sabe que los cielos cuentan la gloria de Dios. Aunque el necio en su corazón, el ateo, lo niegue, él sabe que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, pero entonces la ley de Dios escrita nos da más conciencia del pecado. No es que nos quite la excusa, nos da más conciencia, y lo dice Pablo en Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que el pecado se haga ver más terrible. Es terrible robar cuando usted no sabe, cuando simplemente robar o matar. Es terrible. Pero cuando usted tiene una Biblia en sus manos y tiene los 10 mandamientos y los ha leído, es más grave que usted robe o mate. La Biblia dice que los que sirven en la iglesia, por ejemplo los diáconos, deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Porque no es solo guardar el misterio de la fe, es guardarlo con una conciencia limpia, como vamos a ver hoy. Hermanos, sin embargo, la conciencia de los falsos maestros está cauterizada, ¿no es cierto? En 1 Timoteo 4, 2 al 3, dice que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno, pero hay unos hombres que tienen la conciencia cauterizada y empiezan a decir, no tome leche, no coma carne, no coma pollo. Todo eso lo creó el Señor y es bueno. Tienen cauterizada la conciencia. Roma prohibía eso, lo prohíbe. Bueno, ya creo que no tanto, pero el nuevo orden mundial también hace eso.
Nos van a decir, no coma solo grillos, coma solo este tipo de cosas. No coma carne, no coma leche, eso es malo, eso contamina. No, es bueno. Amén. Todo lo que Dios creó es bueno. Amén. Ya lo hemos dicho, coma carne, tome leche, hermanos. Amén. Claro, es que la que venden en el supermercado, ya lo hemos dicho, es terrible, porque eso tiene hasta formol. Pero la que sale de la vaca, bendita, porque es hecha por el Señor. Y la nata es buenísima, todas esas cosas son muy buenas. Hermanos, la conciencia del hipócrita también está corrompida. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, dice. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces estas personas, como que para ellos todo lo puro es impuro, todo lo puro, pero para los corrompidos incrédulos nada les es puro. Entonces ellos cogen cosas como el libro de Eclesiastés, por ejemplo, en el cual habla de Salomón y la Sulamita, y lo vuelven pervertido, ¿sí me entiende? Porque nada les es puro, todo tiene mala conciencia, todo lo ven pecaminoso en ese sentido. No me confunda esta cita como la utiliza el falso creyente, que ustedes hablan contra el mundo y contra el pecado, y dicen, ay, es que para ustedes nada es puro porque usted está corrompido. No, hermano, porque la Biblia claramente habla de cosas que están mal. Ahí no aplica, por supuesto, hermanos. Entonces a estas personas les pasa eso. Estas personas, como los judíos de entonces, que tenían prohibiciones de alimentos, entonces Dios ya había purificado todo. Entonces para ellos todo era impuro. Todo estaba mal. Cualquier alimento era impuro. Bueno, la Biblia nos dice que ya no, hermanos. Que ya no. Segundo capítulo, hermanos. Una conciencia sin ofensa ante Dios, y ojalá todos estén escuchando. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Ante Dios. Hermanos, sea lo que sea que estuviera viviendo Pablo, porque Pablo es el que dice estas palabras, persecuciones, acusaciones, recuerde que lo acusaban de sedición, de profanar el templo y de ser un hereje. Sea lo que sea que estuviera pasando Pablo, él tenía su conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por eso él estaba tranquilo. Él era fiel a Dios. Estamos en Dios, ¿no? Y es enfocado principalmente en los primeros 4 mandamientos. Él no tenía otros dioses, Pablo, por supuesto. Él no era un idólatra, por supuesto. Él honraba con su vida el nombre de Dios. Pablo no era un blasfemo. Pablo guardaba el día del Señor. Pablo amaba a Dios sobre todas las cosas, hermanos. En Hechos 24, en el verso 14 y 15, nos dice que Pablo, veamos cómo Pablo tenía esa conciencia sin ofensa ante Dios. En el capítulo base, en los 2 versos anteriores, voy a leer ahí. Eso lo leímos hace 15, 20 días en el Sermón del Camino, que ellos llaman herejía. Dice Pablo, Hechos 24, 14 al 15. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces dice, mire, a mí me acusan de hereje, pero mire, yo sirvo así al Dios de mis padres. Yo predico la verdad, y esa la creyeron ustedes también. Entonces él estaba tranquilo, no le importaba que lo acusaran. Pablo tenía una conciencia limpia delante de Dios. Él servía a Dios con limpia conciencia. Lo dice en 2 Timoteo 1:3. Dice, doy gracias, esas son palabras de Pablo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo tenía una conciencia limpia, hermanos, porque él había predicado fielmente las escrituras
que anunciaban el Mesías. Si usted y yo no hemos predicado fielmente las Escrituras, nuestra conciencia no debería estar tranquila, hermanos. Lo dijo Pablo en Hechos 26, del 22 al 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Y dice que el Cristo había de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y las gentiles. Hermanos, el enfoque de Pablo siempre fue exaltar al Hijo de Dios. Por eso estaba tranquilo, hermanos. Dice Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, él tenía la conciencia tranquila porque él dijo: mire, yo me propuse no saber otra cosa sino de Cristo y de este crucificado. Hermanos, Pablo tenía su conciencia tranquila delante de Dios, limpia, porque él vivió para Cristo, hermanos. Conforme a mi anhelo y esperanza, dice Pablo, de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba tranquilo Pablo. Dijo: pues si me tengo que morir, me muero. Es mejor irme con el Señor pero es mejor quedarme también por causa de la obra de Dios. Estaba tranquilo. ¿Usted está tranquilo, hermano o hermana? ¿Usted está tranquilo, hermano o hermana? Hermanos, Pablo tenía una conciencia limpia porque él dejó todo por ganar a Cristo. Lo dice en Filipenses: cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sigue diciendo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estaba tranquilo, hermanos. Hermano y hermana, ¿usted está tranquilo o tranquila? Hermanos, Pablo tenía su conciencia sin ofensa delante de Dios, limpia, porque él en las buenas y en las malas había perseverado en Cristo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué conciencia tan fuerte la que tenía Pablo en esos momentos. Qué tranquilidad y qué paz, hermanos. Hermano, Pablo había servido fielmente al Señor, sin importar lo que pasara, en la situación que estuviera. Hasta el último día de su muerte estaba tranquilo. Su conciencia estaba limpia delante de Dios, sin ofensa delante de Dios. Él tenía una conciencia limpia ante el Señor. Él peleó la batalla y corrió la carrera de fe hasta el final de su vida. Lo dice en Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué conciencia la de Pablo, hermanos, tan limpia delante del Señor. No que fuera perfecto, pero él sabía que en limpia conciencia había servido al Dios de sus padres. ¿Podríamos decir eso hoy, hermanos, usted y yo? Que en limpia conciencia servimos al Dios de nuestros padres. Hermanos, tenemos una conciencia, pregunto, sin ofensa delante de Dios. ¿Tenemos una conciencia como la que tenía Pablo? ¿O el corazón nos está reprendiendo, hermanos? Primera de Juan 3, 19, 21, hermanos. Dice: Primera de Juan 3, 19 al 21. Esta cita, algunas cosas, tiene como dos sentidos, puede tener. Tiene algo un poquito de dificultad en la comprensión.
Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, escúcheme bien, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Hasta ahí todo bien. O sea, conocemos que somos de la verdad, aseguremos nuestros corazones, es decir, que estemos tranquilos en nuestra mente y en nuestra conciencia. Dice, pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, la segunda parte, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, si sabemos que estamos haciendo lo bueno, pues hermano, el corazón no tiene por qué reprendernos. Tenemos confianza delante de Dios. Por eso Pablo estaba tranquilo, aunque lo acusaran delante de los tribunales, porque no lo reprendía de estar haciendo lo malo. Escúcheme bien, esto no es lo que dice el falso cristiano, que vive en el pecado, vive en el mundo. El corazón no me reprende, no, usted su conciencia la tiene encallecida. Pero la primera parte tiene alguna dificultad. Si nuestro corazón nos reprende, si nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Pues se le puede dar dos sentidos a esa frase. Es decir, si la reprensión, es decir, si el corazón nos reprende, si nuestro corazón y nuestras conciencias nos acusan, y esa acusación es tan grande, tan intolerable y tan insoportable, hermano, piense cómo será el justo juicio y la terrible condenación de Dios. Porque dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Es decir, si la conciencia lo está acusando, imagínese los terrores de la conciencia en el día del juicio, en el día que usted parta allá en el infierno. Esa es una explicación y creo que tiene todo el sentido, hermano. Pero otra es que, o si el pecado, es decir, si el corazón nos reprende, es decir, si el pecado, Satanás, el mundo, la ley o sus propios corazones nos condenan, bueno, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que son las dos cosas, hermanos. Son las dos cosas. Porque cuando estamos haciendo lo bueno, Dios es el que me justifica. Así el hombre no me justifica. Dios es el que me justifica. Pero si usted está haciendo lo malo y el corazón no lo reprende, o sea, si lo reprende y usted no quiere hacer nada, sepa una cosa. O si usted está ahí, está reprendiendo, está escuchando la reprensión, sepa que la reprensión de Dios en el día del juicio va a ser peor que su conciencia. Ay, hermanos, si nuestro corazón nos está reprendiendo, si la conciencia nos está acusando, aseguremos nuestros corazones en el Señor. Hermano o hermana, los que están allá también, ¿actuamos con sencillez y sinceridad? ¿Tenemos la gloria de tener una conciencia limpia, hermanos? Porque nuestra gloria es esta, dijo Pablo, el testimonio de nuestra conciencia. Eso es una gloria, hermanos, que nuestra conciencia, de acuerdo a la ley de Dios, no nos condene y que tengamos una conciencia limpia delante de Dios. Esa es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Pero mire lo que sigue diciendo Pablo, y va ligado a esto, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, es una gloria, pero ojo, va ligado a esto, a conducirse con sencillez e integridad de corazón. Hermano o hermana, vivimos en santidad, hemos renunciado al oculto, a la mentira, al engaño, a las herejías. Estamos torciendo las escrituras para nuestra propia perdición. Dijo Pablo en Corintios, 2 Corintios 4:2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos, si nuestra conciencia no nos acusa de cosas en general, siempre vamos a tener convicción de pecado. No me malentienda que es que uno nunca. No, digo, pero estamos tranquilos con limpia conciencia, haciendo lo correcto delante de Dios. Si es así, hermanos, no debería importarnos la situación que vivamos. Ay, nació el niño allá, ¿qué van a decir mis familiares, irresponsables? No sé qué. No debería importarnos la situación que vivamos. Si nos acusan, hermanos, si sea injusto, no debería importarnos, pero nos preocupa mucho.
cuando nos acusan también injustamente. Hermanos, no debería importarnos si estamos actuando en limpia conciencia, no debería importarnos si nos condenan en los tribunales humanos. El Señor es quien nos juzga, hermano, finalmente. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 4, del 3 al 4. Yo en muy poco, mira lo que dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, mira lo que decía Pablo. Porque aunque, es decir, estaba diciendo, lo acusaban, decía, me tiene sin cuidado. Yo ya sé que estoy haciendo lo bueno, no me voy a empezar a angustiar. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Ya, yo ya tengo claro lo que dice la ley de Dios. Yo ya estoy tranquilo. Por eso, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice Pablo, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Hermanos, en 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 3, 13 al 16, si nos hacen daño, persiguen, hermanos, también. Hermanos, no nos amedrentemos, santifiquemos al Señor, demos defensa de la fe. Mire, Pablo no tenía en poco ser condenado por tribunal, hermano. Cuando nos lleven a los tribunales, pues hermano, estamos tranquilos, el Espíritu Santo va a hablar por nosotros. Delante de Dios no he obrado mal, no he pecado, me están acusando falsamente. Yo en muy poco tengo el ser condenado o juzgado por tribunal humano. También si nos hacen daño, persiguen. Dijo en Pedro, 1 de Pedro 3, desde el 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos, si usted sigue el bien, nuestra alma está segura. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, hermanos, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Está pasando hoy con uno de nuestros hermanos. Bueno, nos acusan, murmuran de vosotros como de malhechores. Bueno, ellos serán avergonzados porque calumnian nuestra buena conducta en Cristo, hermanos. Hermanos, si nos acusan los hombres, Dios es el que justifica. Cristo intercede por nosotros, lo dijo Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos acusará, hermanos? Tenemos a la diestra al Hijo de Dios intercediendo por nosotros. Que digan lo que digan. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No puede Satanás tampoco acusarnos. No puede, hermanos, mientras estemos haciendo lo bueno, mientras estemos en Cristo Jesús. Hermanos, también si tenemos, escuchen todos, hermanos, por favor, si tenemos amos difíciles que nos tratan injustamente, amos difíciles de soportar, hermano o hermana, sigamos haciendo lo bueno, sobre todo los hombres. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, a esos son fáciles de obedecer, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia, escúcheme bien, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pasó en los últimos años, se quedaron sin trabajos, muchas personas no pueden ir, hermano. Si por mi conciencia me están juzgando, si yo hablo lo justo delante de Dios, si denuncio la ideología de género, si hablo contra o a favor del matrimonio, si estoy en contra del aborto,
y pierdo el trabajo. Bueno, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es. Si pecando sois abofetados, por eso vale la pena, por lo otro no. Y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, hermano. ¿Qué importa, hermano? Ay, voy a perder mi trabajo. Hermano, es mejor perder el trabajo que perder el alma. Amén. Es mejor, hermanos. Hermanos, cuando pasan las cosas, yo sé que hayamos complicados, difíciles, hermano. Bueno, pero muchas veces sale a relucir en nuestro orgullo, nuestro amor propio. No merezco esto que me está pasando. No soy yo el tapete de nadie. Yo valgo. Hermanos, sigamos. Pongan todos atención. Cuando ofrendamos, demos lo que el Señor propuso en el corazón, no lo que usted propuso en su corazón, no lo que su carne propuso en su corazón, no lo que le digan los hombres. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios pone eso, hermanos, pero usted muchas veces se rebela contra eso. Ha dado como Dios ha propuesto en su corazón, porque si usted tiene una conciencia limpia delante de Dios, va a dar como Dios propuso en su corazón. O lo está dando usted con su carne, como usted propone, no santamente, con avaricia y con tacañería. El que tenga oídos para oír, que oiga, hermano o hermana. Hermanos, si dudamos que somos hijos de Dios, si en algún momento nos pasa, porque nos va a pasar, hermanos, y nos ha pasado, es parte de la lucha que tenemos en esta vida. El Espíritu, hermano, da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, hermano o hermana, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay momentos en los cuales dudamos, pero hermano, tarde que temprano siempre viene la paz. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, si estamos bien delante de Dios, no nos importe lo que piense el mundo, lo que digan los hombres. Hermano o hermana, no nos importe ganar una pelea. Hermano o hermana, que nos den la razón. Hermanos o hermanas, ¿por qué nos gusta de pronto ocultar el pecado? Encubrirlo, excusarlo, justificarlo, dar muchas explicaciones para resarcir siempre nuestra imagen, ser justificado delante de los hombres. O cuando hacemos las cosas, un servicio, ayudamos, somos generosos para que nos vean, para quedar bien, para que nos que nos digan, queremos siempre que nos digan que estamos haciendo las cosas bien, o que somos salvos. Hermano, y si Dios no nos está justificando, ¿qué importa lo que nos diga el hombre? ¿Qué pasa si el hombre me dice, bravo, eres salvo, estás bien, eres un hijo de Dios, si Dios no me está justificando? ¿Qué importa que el hombre me dé la razón? ¿Qué importa que el hombre me diga, sí, tienes la razón, si Dios no me está justificando? Si Dios no me está dando la razón. Ojalá que las dos cosas sucedieran, por supuesto, pero muchas veces no sucede. Si nuestra conciencia no está limpia delante de Dios, ¿qué ganamos con que los hombres nos alaben y nos justifiquen? Nada, hermano, nada ganamos. Dios es el que justifica, no el hombre finalmente. Los hombres justifican al mundo, al impío, pero Dios no justifica al impío, hermanos, porque no tendrá por inocente al culpable. Hermanos, miremos esta historia tremenda que yo sé que usted y yo la conocemos. Miremos a Martín Lutero en la dieta de Worms. Les voy a contar la historia. Lo tomé de varios lados, la acomodé un poquito para que no saliera tan larga. Miremos a Lutero en la dieta de Worms. Cuando Lutero compareció ante la dieta,
de Worms, era un tribunal, se le indicó que le habían concedido un tiempo para deliberar. No tenía derecho a ese tiempo, pero se lo concedieron. Según las leyes no tenía ese derecho, era un hereje. Lutero debía responder si deseaba defender todos los libros que había reconocido como propios o si él quería retractarse de sus escritos. El anuncio fue hecho en latín y en alemán, hermanos, pero tuvo un tono más áspero en latín, porque ese era el idioma de Roma. Lutero respondió en alemán, sin embargo. Su tono fue humilde y tranquilo, y muchos pensaron que él se retractaría. Sin embargo, Dios y el mismo Lutero tenían otras intenciones. Él sí señaló en la mesa que le pusieron los libros que los reconocía como suyos, mientras no hubieran sido alterados por sus adversarios. Son míos esos libros mientras ustedes no los hayan adulterado. Yo sé lo que yo escribí. Lutero coge todos los libros y los divide en 3 grupos. Coge el primer grupo, que eran los que la misma bula, perdóneme, se los habían dividido a él en 3 grupos, él no los divide. El primer grupo los señala, los toma, y eran los que la misma bula consideraba inofensivos. No les afectaba mucho realmente a Roma eso. Lutero de estos no se retractaba. Dice, no me retracto de estos. En el segundo grupo estaban en los que Lutero lanzaba acusaciones contra el papado por torturar las conciencias y exprimir al pueblo. Tampoco podía retractarse Lutero, pues significaría consentir la tiranía papal y fortalecer su dominio imperial. Había un tercer grupo que eran los que había dirigido contra quienes defendían la tiranía romana y pretendían tergiversar lo que había enseñado. Es decir, unos que defendían la tiranía romana y torcían lo que Lutero había dicho. Él reconocía que él tal vez debió haber sido más considerado con estas personas. Sin embargo, él dice, yo no soy un santo, yo no soy perfecto. Digamos, dice en términos de que él no es perfecto. Y por tanto, no me voy a retractar, dijo. Sí, yo pude haber cometido errores, no estoy seguro, pero lo hice en limpia conciencia, igual no me voy a retractar. Tal vez juzgue un poco fuerte a aquellos que defienden a la bestia, al anticristo, pero igual no me voy a retractar. Sigue Lutero. Él dice que si se le convencía, pues no se retracta. Dice que si se le convencía de sus errores, refutándolos con los escritos de los profetas y los evangelios, él estaría dispuesto entonces ahí sí a retractarse. Él sería el primero en arrojar esos mismos libros con sus propias manos al fuego. Al terminar su exposición, se le pide que repitiera en latín lo que ya dijo en alemán. Lutero lo hace, lo que viene diciendo. Los príncipes, ojo que todavía no dice la famosa frase, ya la voy a leer. Los príncipes se retiraron entonces a deliberar. Salen los príncipes y no sabían qué hacer. Era indispensable que Lutero dejara de manifiesto con toda claridad si se retractaba o no se retractaba. No sabían si sí o si no. No lo tenían tan claro en ese momento. Pidieron a von Ecken, el que llevaba el juicio, que dejara esclarecido este asunto. Mire, hágame un favor, déjenos claro, aquí a todos los que estamos juzgando, si Lutero se retractó o no. Al reanudarse entonces la sesión, von Ecken inició un discurso cuya finalidad obvia era doblegar a Lutero. Finalmente se le formuló la pregunta clave a Lutero. ¿Te retractas de tus libros y de los errores que contienen? El monje Lutero, en ese momento monje, reconoció que tanto el emperador como los miembros de la dieta deseaban una respuesta sencilla y manifestó que le iba a dar en latín sin equívoco alguno. Dijo, listo, quieren una respuesta sencilla, la voy a dar. Él aquí, dice Lutero, a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, pues no confío en el Papa o en el concilio,
ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia. Las escrituras, a menos que se me convenza por las escrituras que he citado, me obligan a mantenerme firme en esta posición. A menos que sea por eso, yo sigo firme. Pues, tremendo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto, hermano, no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia cuando está cautiva la palabra de Dios. Roma va contra las conciencias de los hombres. Va contra las conciencias de los hombres. Lutero, abrumado por la emoción, cambió el latín por su alemán materno y exclamó: no puedo más, haced de mí lo que deseéis, que Dios me ayude. Su respuesta no dejaba esta vez lugar a dudas, y algunos príncipes hicieron señas de abandonar la sana. Von Ecken intentó controlar la situación y gritó a Lutero que olvidara su conciencia. Le dice: olvida, Lutero, tu conciencia, que nunca podría probar los concilios nunca podía. Lutero le dice: tú nunca podrás probar que los concilios se habían equivocado en materia de fe. A lo mucho, Lutero, podrás probar que se equivocaron de pronto en materia de disciplina, pero no de fe. Eso decía. Lutero, sin embargo, respondió que él sí podía probarlo, que le dieran el tiempo y él lo probaría. No tuvo, sin embargo, oportunidad de hacerlo. A la señal del emperador, 2 guardias lo sacaron de la sala, y en ese momento se produjo el estallido, hermanos. Mientras la guardia española del emperador gritaba: ¡al fuego, al fuego! ¡Quémenlo, quémenlo! Los alemanes, que no entendían muy bien lo que estaban diciendo, hacían la señal de victoria, escoltado por los que llamaba sus ángeles. ¿Por qué? Porque los príncipes se pusieron del lado de Lutero, usted lo sabe. Escoltado por los que llamaba sus ángeles guardianes, Lutero llegó a su alojamiento. Una vez allí, levantó sus brazos al cielo y gritó: ya está, ya está. Estaba embargado, hermanos, por la convicción de haber cumplido su deber. Donde otros se habían retraído por miedo o interés, él se había mantenido firme ante los grandes poderes de su tiempo y fiel, hermano, a los dictados de su conciencia. Hermanos, y no por interés político, codicia o ansia de poder, sino por amor al evangelio y sostenido por la fe en su Redentor, hermanos. Tremenda la conciencia de Lutero. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Digan lo que digan, quémenme, yo estoy tranquilo, no me importa. No es correcto y bueno ir contra la conciencia. Y ustedes, el papado, Roma, me quieren ir contra mi conciencia. Lo que yo veo en la Biblia, lo que está claro, la justificación por la fe, en contra de las imágenes, de la idolatría, del papado. No puedo aceptar eso, no puedo. Mátenme si quiere, pero no puedo. Hermanos, así que si padecemos, que padezcamos como cristianos, no por malas personas, por malos cristianos. Hermanos, no por tener una mala conciencia. Así que ninguno de vosotros, dijo Pedro, padezca como homicida, ladrón, malhechor por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, si nos acusan, si nos tratan injustamente, si nos dan un falso testimonio, hermanos. Bueno, hermanos, si ante los tribunales, nuestra familia, amigos, familiares también, en el trabajo, hermano, nos acusan injustamente, o usted dice que es injustamente. Bueno, si es así, podemos estar tranquilos que hemos actuado rectamente ante Dios. Nos acusan injustamente. Bueno, yo estoy tranquilo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Estamos tranquilos que hemos obedecido su palabra, que hemos predicado fielmente el evangelio, como lo predicó Pablo, como lo predicaba Lutero, que no hemos callado, que las acusaciones son falsas, basadas en el concepto del mundo, fanático, loco, exagerado, lo que sea, hermanos.
Puedo ir con limpia conciencia a Dios y decir, he hecho tu voluntad, he cumplido con mi deber, me he mantenido fiel. Porque es que nos pueden también acusar injustamente y nuestra conciencia no está tampoco limpia, hermanos. O parte de lo que nos hayan dicho sea verdad, hermanos. Hermanos, lo hemos dicho. 2 personas tienen unos hijos y los hijos se van de la casa. Pero sus hijos se fueron porque no los estorbó, porque no los estorba y se van al mundo. Pero hay otro que su hijo se va o sus hijos se van de la casa porque los estorbaron. En los 2 casos se fueron, pero uno de los 2 tiene su conciencia limpia delante de Dios. El testimonio es nuestra conciencia, hermanos. Hermanos, hace 3 años nos tocó huir. Nos fuimos. Ya sabemos lo que padecimos allá. Vimos cosas que no queríamos ver, hermanos. Una vida se va. Pero esa vida también se hubiera podido ir acá. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Que haya sido allá o que haya sido acá? ¿Que haya sido obedeciendo a Dios o no obedeciendo al Señor? Entonces, obedeciendo al Señor, ese es el testimonio de la conciencia. Estaba obedeciendo fielmente al Señor. Estaba no dejando de congregarme. Que estaba con mis hermanos. Me tocó a mí. Pudo haber sido otro. No importa. Dios es justo. Amén. Hermano o hermana, lo importante es tener la conciencia limpia en haber hecho lo correcto. Lo malo, este tipo de cosas pueden pasar haciendo la voluntad de Dios o no, hermano o hermana. Siempre es así. ¿O es que usted no recuerda la parábola de la casa sobre la roca y sobre la arena? ¿O es que al de la roca no le llegaron vientos, tempestades y estas cosas? ¿O es que usted está todavía en la teología de la prosperidad como los amigos de Job, que cree que el que hace lo bueno nunca le pasa nada malo? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es preferible, hermano, van a venir vientos, lluvias, ríos. Cuando vengan, hermano, que nos encuentre haciendo la voluntad de Dios. Amén. Sin ofensa delante de Dios. Hermano o hermana, si el Señor nos juzgara hoy, ¿estaríamos realmente tranquilos? En ese sentido, cautivo a la palabra de Dios, no diciendo, ay, si yo no hubiera ido, ay, si no hubiera sido tan duro con mis hijos. Porque entonces su conciencia no está cautiva a la palabra de Dios, está cautiva al pensamiento del mundo. Si el Señor nos juzgara, ¿estaríamos realmente tranquilos? ¿Pasaríamos la prueba? ¿Nuestra conciencia estaría sin ofensa delante de Dios? ¿Su conciencia, hermano o hermana, está hoy limpia? ¿Ha confesado todos sus pecados ante Dios? Dios podría testificar a su favor y a mi favor en estos momentos. Nuestras conciencias estarían tranquilas, están tranquilas. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. 2 Corintios 5:11, hermanos. Tercer capítulo. Una conciencia sin ofensa ante los hombres. Una conciencia sin ofensa ante los hombres. Hermanos, Pablo también tenía una conciencia sin ofensa ante los hombres, no solo ante Dios, sino ante los hombres. Pablo no le hacía el mal al prójimo, no hacía mal al prójimo, ya después de salvo, lógico. No era un asesino, antes sí lo era, ahorita ya no. No era un asesino, no se había aprovechado de nadie, no había codiciado su dinero. Había procurado siempre juzgar con justo juicio. Él evitó ser tropiezo para otros. Y él se negó también a muchas cosas por causa de no ser tropiezo. Él había amado al prójimo como a sí mismo.
Váyase al verso 10 al 13 del capítulo base, de Hechos 24. Vemos cómo Pablo dice, después de que lo acusan de hereje, de profanar el templo, de sedición, cómo él muestra que él tenía una conciencia sin ofensa ante los hombres. Verso 10, parte B. Le piden que dé una defensa delante de Félix, ¿recuerda? Sigue, dice ahí ya antes de empezar el verso 11, con buen ánimo haré mi defensa, con buen ánimo, porque tenía su conciencia limpia. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, dice Pablo, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, dice Pablo. Estaba tranquilo, lo acosaban de sedición. Pablo no estaba haciendo sedición. Sedición es alguien que hace una conspiración para derrocar un gobierno. Pablo no estaba haciendo eso. Pablo no había pecado ni contra la ley de Dios, ni la ley ceremonial, ni la ley moral, porque dice que profanar el templo. No había pecado porque ya Cristo había venido. Él ya sabía lo que significaba que Cristo viniera. Y tampoco profanaba el templo en ningún sentido. A él lo habían acusado de introducir un gentil al templo. Eso tampoco lo había hecho Pablo en ese momento. De eso que lo acusaban, él no era culpable. Y tampoco, como yo les dije, de sedición. Dice Pablo en Hechos 25, 7, 8. Mira lo que dice. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Los judíos eran los que lo acusaban, los cuales no podían probar, esas acusaciones. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. No había pecado contra César. A eso no quería decir que él no hablara lo que fuera correcto en las escrituras, ¿no? De sedición, él no estaba dando una revuelta para derrocar al emperador romano. No estaba haciendo eso, no le interesaba. Él tenía su conciencia sin ofensa ante los israelitas, que aunque a él lo aborrecían, él sí amaba a sus almas también. Entonces, verdad digo en Cristo, dijo Pablo, no miento, dice Pablo, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Eso está en Romanos 9. Lo acusaban los judíos y Pablo tenía una conciencia limpia. Estaba diciendo, mire, yo amo demasiado a mis parientes según la carne. Desearía yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a ellos. Hermano, ¿podríamos decir ese tipo de cosas de nuestros familiares? Que verdad, dice, verdad digo en Cristo, no miento. El testimonio de mi conciencia delante del Espíritu Santo, de que yo los amo y por eso les predico. Él tenía su conciencia sin ofensa ante la iglesia también. Su comportamiento fue ejemplar, hermanos. Dice Pablo en Hechos 20 del 18 al 19. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, lo dijo Pablo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, Pablo les dice, mire, ustedes saben yo cómo me he comportado. Ustedes saben, mire lo que sigue diciendo en el verso 26 al 27. Le sigue diciendo, perdóneme, en el verso 20 al 21, yo lo había leído ahorita 18 al 19, en el verso 20 al 21, Pablo dice que ellos también podían testificar que el mismo Pablo había sido diligente en la gran comisión, no solo los había amado, había sido muy diligente en todas las cosas de la gran comisión. Dice Pablo allá en el verso 20-21 de Hechos 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros.
públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acerca del arrepentimiento para con Dios. Entonces Pablo estaba tranquilo y dije, mire, ustedes saben que yo no he desmayado, no he cesado de predicar en el templo públicamente, en las casas, el Evangelio de Cristo. Pablo estaba limpio de la sangre de todos ellos. Les había anunciado sin cesar todo el consejo de Dios. Dijo Pablo en versos 26 y 27, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice más adelante en el verso 31, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué nivel tan alto el que nos pone Pablo? A todos nosotros, a mí, como pastor, a cualquier líder de la iglesia, hermanos. A Pablo tampoco podían acusarlo de ser un codicioso o de haberse aprovechado de alguien en la iglesia. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Nada he codiciado de ustedes, les decía Pablo. Al contrario, la iglesia misma podía testificar por palabras y hechos de Pablo de su laboriosidad y además generosidad. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Lo podía decir y ellos podían testificar de eso. Pablo también podía poner al pueblo como testigo, al pueblo en general, como testigo de su integridad y también de su integridad delante del Señor. Y también podía poner al pueblo como testigo de su integridad y al Señor también podía poner como testigo. Dicen Tesalonicenses, vosotros sois testigos y como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Los podía poner como testigos. Ustedes son testigos. Y Dios también. Pero ustedes son testigos, les decía Pablo. Hermanos, miren. Aún las autoridades romanas podían testificar a favor de su conducta. Aún las autoridades romanas. Lo dice en Hechos 26:31. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? La verdad, este hombre no ha hecho nada malo. Pero es que apeló a César. Le toca ir allá. Era la voluntad de Dios. Hasta unos paganos, tiranos, podían testificar bien de Pablo. Hermanos, ojalá los hermanos allá estén escuchando. ¿Tenemos una conciencia sin ofensa ante los hombres? ¿Amamos realmente a prójimo o lo hemos dañado, hermanos? Romanos 13, del 8 al 10. Del 8 al 10. Estamos delante de los hombres. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Escúcheme bien, estamos en el amor al prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, escúcheme bien, hermano, esto es importante para nuestras almas. Tenemos una conciencia sin ofensa ante los hombres
leemos voy a dar varias partes, haciendo el bien a todos y especialmente a los hermanos en la fe. Dice Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, escúcheme bien, ayudado a los de al prójimo también cuando se les requiera, pero principalmente a los de la familia de la fe. Hemos sido generosos, hemos servido, nos hemos negado, hermanos, a estas cosas, o estamos acallando nuestras conciencias. Hermanos, tenemos una conciencia limpia delante de los hombres, procurando la paz con todos, Romanos 12, 17 al 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, hermano, no podemos controlar que la gente nos haga guerra. Es imposible. Se ponen bravos. Pero en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos. En cuanto ha dependido de nosotros, hemos procurado la paz, la unidad, la hermandad, el evitar la contienda. Hemos callado, nos hemos negado, hemos pasado por alto la ofensa. Hemos ayudado o hemos tomado venganza, desquite, hemos pagado mal por mal, hemos levantado incluso falsos testimonios, hemos guardado rencor, no hemos podido perdonar. Yo no puedo evitar que el corazón reprenda al que yo le predico, no lo puedo evitar, y esa persona seguramente va a estar en guerra conmigo porque está en guerra con Dios. Eso es una cosa, hermanos. Pero hemos procurado la paz en cuanto dependa de nosotros. En el hogar, por ejemplo, pagamos mal por mal. En el trabajo pagamos mal por mal. Con la familia, así sean impíos, pagamos mal por mal. Nos vengamos, nos desquitamos aquí en la iglesia, con los hermanos. Uno hay veces escucha unas cosas, hermano, que uno dice, esto no es de cristianos. El desquite, pues de ahora en adelante hago tal cosa. Pues me dijeron algo, pero lo hago de mala fe, de mala gana. Lo hago así, pero le meto la otra cosa. Pues como me dijeron que hiciera esto, pues ahorita lo voy a hacer, pero le voy a meter esto. Eso es pecado, hermano o hermana. Arrepiéntase, confiéselo. Hermanos, tenemos una conciencia limpia delante de Dios. Antes de presentar ofrenda o cualquier actividad religiosa, ¿nos hemos puesto en paz con el hermano? Si usted está con rencor, no tome la cena del Señor. No la tome, por favor. No la tome. Pero ¿sabe qué? Lo que usted debería hacer es lo más fácil que debería hacer, o por lo menos lo más práctico. Pedir perdón, póngase en paz con el hermano. Pero es que hay unos que tienen el corazón tan duro que prefieren seguir con ese rencor acá y no tomar la cena del Señor. Por tanto, si traes ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No solo la cena del Señor, aún para orar, para alabar, para congregarnos, va a haber estorbo, hermanos. Hermano, si usted sabe que ha ofendido a alguien con cualquier pecado, al hermano del 5º al 10º mandamiento, hermano, usted debe pedir perdón, es lo más elemental en el cristianismo. No es elemental, hermano. Pedir perdón, esto es esencial. Les tengo que, como leíamos en Hebreos, otra vez les tenemos que decir leche, le tenemos que dar leche en lugar de alimento sólido, tan elemental. Es decir, ofendí a alguien, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón. Eso es el coquito del evangelio, hermanos, de la vida cristiana. Pedir perdón.
Hermano, tenemos nuestra conciencia limpia delante de los hombres, amando sinceramente el alma de nuestros seres queridos. Es parecido no, ya lo leí, pero ahorita lo enfatizo en el prójimo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, ¿amamos el alma de nuestros seres queridos? ¿Realmente las amamos? ¿Hemos llorado por ellos, por esas almas, clamando arrepentimiento y perdón de pecados por ellos? ¿Hemos predicado hasta el cansancio como hizo Pablo? ¿Realmente? Ay, yo ya le prediqué una vez, me limpio el polvo de mis zapatos. Es que esa es la fácil, hermano. No, hermano, hay que insistir, hay que persistir. Nos hemos negado, nos hemos esforzado, hemos discipulado a esas personas. Es que creemos que es magia, hermano. A ver, yo sé que es una obra sobrenatural de Dios y Él hace ahí. Pero, hermano, usa a su pueblo para tal fin. O si no, usará piedras, como dice la Biblia. O no usará. Y esa sangre caerá sobre usted y sobre mí. Hermanos, vamos a Romanos 14. Y me da temor explicar esto porque uno hay veces se puede ir para un lado, para el otro, o decir cosas que pueden ser malinterpretadas. Que Dios me ayude. En Romanos 14, del 1 al 6. En diferencias en cosas menores. En diferencias en cosas menores. Romanos 14, del 1 al 6. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres o verduras. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí, ¿en qué contexto lo está diciendo? En el contexto judío de la prohibición de los alimentos, puros e impuros. Hay que dejar bien claro en qué contexto Pablo está diciendo eso. Espero que eso quede bien claro. Sigue diciendo, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Los judaizantes decían, no puede comer cerdo, no puede comer no sé qué, no puede animales puros e impuros. Pero otros no le veían problema. Y menos los paganos, hermano, los que habían sido convertidos del paganismo. No conocían esas leyes y se las estaban tratando de imponer. 5. Sigue hablando. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, hermanos, está hablando desde un contexto judío. Cuando habla de comida, ya les expliqué a qué se refiere. Cuando habla de días, está hablando de las fiestas judías, porque los judíos seguían guardando las fiestas y consideraban unos días más importantes que otros. Hermanos, debemos discernir entre lo fundamental y lo que es de opinión. Debemos tratar de discernir. En cuanto a comer, ya se lo dije. Hermano, hay personas que son obsesionadas por lo saludable. Bueno, si usted quiere comer obsesionadamente, hágalo para Dios. La Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno y debemos comer primeramente lo que Dios creó, hermano. Pero hay personas que son más estrictas con estas cosas y hay otras personas que no son tan estrictas. Bueno, hermano, no nos vamos a agarrar por eso. ¿Sí me entiende? Creo que hay un consejo general que uno dice, hermano, lo natural es mejor. Creo que lo natural es mejor y todos sabemos. Comer buena proteína, buena fruta, buena verdura es bueno. Pero, hermanos, no impongamos dietas alimenticias, por favor. No impongamos dietas alimenticias. Claro, si no una persona ya extremadamente glotón. Bueno, la Biblia también nos habla de eso. Bueno, hay que tener, venga, hermano, hermana, ten cuidado. Hermanos, en cuanto a las celebraciones,
Acuérdense que está hablando de fiestas judías. Hermano, ¿alguien podría tomar este versículo para el día del Señor? ¿No aplica? Son fiestas judías. O alguno podría aplicarlo para cualquier tipo de fiesta. Hermano, por supuesto que no se refiere a fiestas idolátricas, paganas o satánicas. Ay, uno hace diferencia, yo celebro el Halloween. Ay, a usted da igual. No, hermano, por supuesto que no. Por Dios. Hay fiestas civiles, hermano. Neutras, por decirlo de alguna manera. Pero, hermano, eso sí, ojo con elevar el ego. Ojo, la fiesta de la patria, la fiesta de acción de gracias en los Estados Unidos, no son fiestas religiosas, son fiestas civiles, hermano. Y aprendamos a diferenciar entre civil y religioso. Porque siempre cuando hablan de Navidad, ay, no, Navidad es una fiesta religiosa. Hay otras cosas civiles. Discernamos la diferencia. Sin embargo, tengamos cuidado con los cumpleaños, con una celebración de un matrimonio, con un aniversario. Ojo con elevar el ego. Ya sabemos. Hágalo para el Señor. Hágalo. O si no lo quiere hacer, no lo haga. El que lo hace no obliga al otro. Y el que no lo hace tampoco obliga al otro. Pero eso sí, hágalo para el Señor. Ya lo hemos dicho, hágalo para el Señor. Tenga cuidado de poner a su hija como una princesa y no sé qué. Lógico, hermanos, y elevarle el ego. Pero hay gente que no le importa eso. Déjelo feliz, hermano. No quiere gastar plata. Déjelo que sea feliz. O no imponga usted cargas a otros. No pongan en problemas a otros tampoco. Hágalo solo. Hágalo como quiera. Hermanos, en cuanto a la vestimenta. Hermano, nosotros no nos vestimos todos iguales con uniforme, como hace Roma, como hacen las monjas, para verse más piadosos y para llamar la atención de su piedad. Hermanos, pero sí hay que vestirse con modestia y con decoro. Eso es evidente, hermano. Eso es evidente. Modestia y decoro. Las mujeres con modestia y con decoro, y los hombres también. Hermanos o hermanas, en cuanto a las disciplinas que tenemos o los métodos que tenemos en nuestro hogar o con nuestros hijos, podemos aconsejar, claro, pero por favor no impongan métodos. Cada hogar es libre cada hogar, hermanos. Nos aconsejamos, nos decimos, no, pero es que usted tiene que hacerlo así, que no sé qué, y ya lo saturan unas hermanas a las otras. En cuanto a la medicina, hermano, sí, tenga cuidado. Lo natural es mejor. Lo sintético, la gran mayoría, por no decir que todo, contamina. Entonces tenga cuidado. En cuanto a la política, hermanos, bueno, la Biblia tiene mucho que decir de la política. Desafortunadamente para algunos. Tiene mucho que decir de la política. Hermanos, la Biblia dice que aprobemos lo bueno. Aprobemos. Yo no tengo problema y mi conciencia no me hace sentir mal en aprobar cuando un juez hace justicia. Cuando un gobernante, sea de donde sea, hace lo bueno, castiga al malhechor y protege al bueno. No tengo ningún problema, hermano o hermana. Si usted, hermano o hermana, tiene algún problema, nadie la va a obligar a que conozca todo lo que está pasando con los gobernantes. Pero tampoco nos condene, porque la Biblia tiene demasiado que decir sobre ese tema, porque tiene que ver con el gobierno de la bestia. Y Pablo habló bastante del gobierno civil, y dio unas normas, y si nosotros somos sal de la tierra, bueno. Entonces, hermano, aprobemos lo bueno, lo que sea la justicia, cuando se haga justicia, cuando se promueva la libertad, porque todos esos son principios cristianos, cuando se promueva la vida, se defienda la vida, cuando se defienda la propiedad. Que si quiere votar o no, hermano, hágalo como quiera. Ese es su problema. Si usted tiene un problema con eso, no lo haga. Si usted lo quiere hacer, bueno, hágalo para el Señor. Es una cosa civil, es un deber civil. Vaya y guarde el día del Señor. Finalmente, se demorará 10 minutos haciendo eso. Pero si no lo quiere hacer, si usted tiene un problema muy terrible con eso, entonces, hermano, sea coherente, porque si usted le dice a los otros, no vote, pero le toca ir a servir allá y a cumplir un deber civil todo el día, entonces, ¿qué hacemos? Entonces pague la multa. ¿Sí me hago entender? Seamos coherentes con las cosas. Seamos coherentes.
Yo no tengo problema con eso, hermano. Usted de pronto sí. Bueno, no hay problema, hermanos. No hay problema. Yo no me voy a ir ese día a estar mirando y no sé qué y todo. Bueno, yo ya pequé. Cumpla su deber. Si no lo quiere cumplir, no lo cumpla. No hay problema, hermanos. No es obligación. No vamos a pelear por eso. ¿O es que queremos que vengan males para que vengan bienes? Hay algunos, hermanos, espero que no pase en esta iglesia, que parecen que quisieran que todo sea malo. Yo no quiero que sea malo. Yo no quiero que aprueben el aborto, hermano o hermana. No quiero. ¿O usted quiere que maten niños? No. Pero hay unos que parece que se alegraran con eso. No, porque ahí sí es verdad, como le decían a Pablo, que vengan bienes, nos acusan que vengan males para que vengan bienes. No, hermanos. Y sabemos que todo va a ser utilizado para el mal. Muchos son paganos, muchos son impíos, no sé qué. Hermano, sí, ya lo sabemos. Pablo habló de los gobernantes. No eran cristianos los que estaban en ese momento. Eran emperadores romanos. Eran del Senado romano. Hermanos, cuidado, hermanos. Yo les he dicho, hermano, si un médico hace bien su trabajo, que lo haga. Voy a alabar al médico. Cuando digo alabar voy a aplaudir que esté haciendo una buena función. No importa quién sea ese médico. Voy a aprobar cuando un juez haga justicia. Voy a aprobar cuando un gobernante allá en El Salvador está castigando a los malhechores como debe castigarlos. ¿Sí me entiende? Pero voy a condenar al gobierno de este país que está sacando a los malhechores de la cárcel y dándoles beneficios. Hermanos, pero no tengo problema con eso, con aprobar lo que hace un médico, lo que hace un juez correctamente, porque la Biblia habla. Si el médico sana al enfermo, ¿eso no es lo que dijo el Señor que debería ser un médico? Pero si el médico no sana al enfermo, sino que lo enferma, voy a condenar lo que hace ese médico. Así es. Pero, hermano, no pongamos eso sí confianza en hombres, no confíes en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y ojo, hermano o hermana, con levantar ya falsos testimonios y malas sospechas. Porque aún a los impíos no debemos levantarle falsos testimonios y malas sospechas. Si es. Yo no necesito inventarme nada del Papa Francisco para que la evidencia muestre que es el anticristo. Digamos lo que es, punto. Limpia conciencia delante de Dios. Hermanos, imponemos pecaminosamente estas ideas en algunos casos. Pasamos por alto algunas diferencias que no tienen nada que ver con estas cosas. Nos hemos negado, hemos evitado muchas veces hablar, si vamos a terminar peleando con cosas como la comida o este tipo de cosas. Bueno, ojo con los nuevos y con los débiles. Ojo con los nuevos y con los débiles. No pongamos tropiezo, hagamos las cosas para el Señor en fe, sin ofensa ante los hombres. Dice Pablo allá más adelante en Romanos, en el mismo capítulo 14, verso 13, dice: así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. No, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Todas las cosas, ¿no? Ahí no está hablando del pecado, ¿no? Del amor al mundo. Por supuesto que no. Las cosas. La Biblia dice que no debemos enredarnos en discusiones inútiles, como hacían los judíos, en fábulas y genealogías interminables. Nos mandas a tener una conciencia limpia, pues el propósito de este mandamiento, dijo Pablo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Hermanos, eso sí, como ya les he dicho,
En lo fundamental debemos enfatizar. En lo que el Señor dice que es pecado, debemos enfatizar. No confunda Romanos 14 con eso, por favor. Desechemos las falsas doctrinas. Expongamos a los falsos maestros, manteniendo, eso sí, una buena conciencia. No hay necesidad de levantar falsos testimonios. Manteniendo la fe, dice Pablo, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Limpia conciencia, pero los denunció. Eran unos herejes y como tal había que denunciarlos y había que exponerlos públicamente. Pero eso sí, de lo que Pablo los acusó, era lo que era. Su palabra corroe como gangrena, dijo de ellos, porque metían herejías y hay que denunciarlos y hay que ser implacable con eso, hermanos. Hermanos, hacemos las cosas con buena conciencia, de buena voluntad. Hermano, realmente, mire, la Biblia dice esto, que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pero los otros por amor. Hermanos, el evangelio va a ser predicado, así lo hagamos con contienda o no. Ahí dice Pablo, ¿qué importa si por contienda o por vanagloria? De todos modos Cristo es anunciado. Sin embargo, hermano, yo, y espero que usted también quiera, yo lo quiero hacer de buena voluntad y por amor, como dice acá. Hermano o hermana, lástima que no estuvieran todos. Hermano o hermana, puedo mirar a los ojos. Hermano, voy primero con los hombres. Podemos mirar a los ojos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. No, aquí vamos para todos. He actuado sin doblez, engaños, hipocresía o con mentiras acá, en la iglesia. ¿Lo he hecho? Hombre, usted puede mirar a los ojos a su esposa cuando vuelve de trabajar. Usted puede mirar a los ojos a su esposa después de trabajar. Usted puede mirar a los ojos a su esposa después de trabajar, que no ha mirado con lujuria mujeres en la calle, que no ha tenido conversaciones mundanas en el trabajo, que ha sido diligente en sus labores y que también, además de eso, la ha tratado como un vaso frágil. ¿La puede mirar a los ojos y decirle eso? ¿Puede usted, hermana, mujer, mirar a los ojos a su esposo cuando él llega del trabajo y usted decirle, he sido diligente en mis labores, en las labores de la casa, en la cocina, en el aseo, en guiar a mis hijos? Usted puede, mujer, mirar a los ojos a su esposo y decir que no ha perdido tiempo en conversaciones, en chismes, en el teléfono, en el celular, en internet, en televisión, durmiendo. Eso sí, excepto que sea para predicar. Si usted tocó entrar a internet para predicar, llamar, eso es otra cosa. Pero usted puede decirle, mirar a los ojos a su esposo y decir que no ha perdido tiempo en conversación, en chismes, teléfono, celular, internet, televisión o durmiendo. Otra cosa es que esté enferma, por supuesto. Eso será otra cosa. Usted puede mirarlo a los ojos y decirle que ha dedicado tiempo a sus hijos, en el homeschool, en el devocional, en instruirlos en la palabra de Dios, en hacer discípulos, o solo cuando llega y queja, y dentro de la queja hay mentira, engaño, hay manipulación. Usted también puede mirar a los ojos y decir, yo he sido sujeta, como dice la palabra de Dios, a mi esposo. Niños, ustedes pueden mirar a los ojos a sus padres cuando vuelven y ellos no lo han visto, que lo han obedecido a sus padres en las tareas que ellos les han puesto, en los oficios que les han mandado, en hacer sus devocionales. Si le ha pegado a algún hermano o los ha insultado a un hermanito de la casa o a un compañerito aquí en la iglesia, si ha acusado falsamente a su hermanito o hermanita, si ha dañado algo por desobediencia y ha callado, yo sé que hay accidentes, pero si ya le han dicho que no haga algo y usted lo hace y lo rompe,
niños, están pecando. Ahora papás, hay unos papás que yo los veo, me acabo de acordar, no lo tenía anotado, hermano o hermana, sus hijos son responsables de las tareas que ponen en la iglesia. Es verdad, pero usted también, papá y mamá, es que yo veo a mamás que dicen, díganle a ella, no, ¿y usted por qué no obligó a que su hija hiciera la tarea? Tengamos cuidado. El primer responsable también sigue siendo usted, papá y mamá. Hermanos, niños, ¿y si han hecho alguna maldad? ¿Lo han reconocido? ¿O le han echado la culpa al hermanito, a la hermanita, al otro? Hermanos, hermano, ¿tiene su conciencia sin ofensa, tranquila en cuanto a su trabajo, en cuanto a su jefe, al dueño de la empresa, a sus compañeros? Que usted ha sido diligente en su trabajo, que ha sido honrado en su trabajo, que no ha robado, no se ha robado ni un lápiz, ni un papel, que de verdad lo ha hecho, ni un sacapuntas, ni un clip, que no ha hablado mal allá de nadie, que no ha hecho burla de otros pecaminosas, que ha dado lo mejor, ha sido ejemplo, ha sido testimonio. Sabemos que nos critican por ser cristianos y por fanáticos, pero que sea por eso, pero que usted puede estar tranquilo que ha hecho las cosas bien. Hermano o hermana, tengamos una conciencia sin ofensa ante los hombres. Hermano o hermana, ¿usted le ha hecho mal o bien a sus hermanos? ¿Le ha hecho mal? ¿Ha hablado a sus espaldas? ¿Ha murmurado? ¿Ha levantado falsos testimonios? ¿Ha envidiado? ¿Ha codiciado? ¿Ha robado? ¿No ha ayudado cuando ha podido? ¿Ha guardado rencor? ¿Ha insultado? ¿Ha agraviado? ¿Ha irrespetado? Y eso también aplica para el hogar, hermanos. Y si lo hemos hecho, porque no somos perfectos, desafortunadamente, ¿ya hemos pedido por lo menos perdón? ¿O no, nuestros labios no son capaces de pronunciar la palabra pequé, perdón? Es tan difícil, hermano. Es fácil, aparentemente, pero a la vez es muy difícil. Y no debería ser así. Hermano o hermana, si no lo ha hecho, por favor hágalo rápido. Tenga una conciencia limpia delante de los hombres y por supuesto también delante de Dios. Tenemos una conciencia limpia sin ofensa ante los hombres, hermanos. Podemos decir, no soy un hipócrita. Usted se puede parar acá y decir, no soy un hipócrita. Sí, no soy perfecto, es verdad, pero no soy un hipócrita. No tengo una doble vida. Escudriñenme con linterna, van a ver errores y pecados en mí, pero no tengo una doble vida. Podemos decir, he procurado siempre el bien para mi prójimo, para mi hermano. Les he predicado por amor a sus almas, a los impíos. Hermano o hermana, tenemos una conciencia sin ofensa ante Dios. Realmente hemos servido fielmente, sí, con torpeza, hermano. Hay veces, pero fiel, hermanos. Hay veces deberíamos hacer más, pero fiel lo hemos hecho, hermano. Las cosas que hemos hecho es fielmente, no con mentira, no con engaño, no con apariencias, sin hipocresía. Hermano o hermana, ¿tiene su conciencia limpia delante de Dios? Porque si no es así, debemos esforzarnos. Y así la tenga. No es perfecta, debemos seguirnos esforzando en tener una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y los hombres. Aferrémonos. La solución siempre está en el mismo lugar, en Cristo, hermanos. Aferrémonos a la sangre de Cristo, hermanos. Es lo único que puede limpiar nuestras conciencias. En Hebreos 9:14 dice, 13:14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, hermanos, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, hermanos, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Allá siempre está la solución, hermanos. En Cristo, en la sangre del Cordero, hermanos. Para el perdón de nuestros pecados, para salvación eterna, pero para seguir siendo limpiados de nuestros pecados, hermanos.
La sangre de Cristo, hermano, hay que aferrarnos. Él dio una provisión futura, hermano, de la sangre de Cristo. Por eso dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Necesitamos, nuestros pecados deben seguir siendo confesados, hermanos, hasta el último día. Dice, si alguno peca, abogado tenemos para el Padre, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es poderosa esa sangre. No es para usar como un fetiche, como hacen las iglesias de la prosperidad. No, pero hay poder allí. Hay poder en la sangre de Cristo, hermanos. Hermanos, acerquémonos a nuestro gran sumo sacerdote, sinceramente seguros, purificados de mala conciencia. Hermano y hermana, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, allá es con limpia conciencia. Señor, su oración hoy fue sincera delante de Dios, verdadera, sincera. Se presentó delante de Él sinceramente. Señor, escudriñame, he pecado, he hecho esto malo, hay cosas que no veo tan claramente, por favor, ilumíname, porque hay veces no puedo ver. Abre mis ojos que yo quiero ver. Y si hay pecado, confiéselo, así no esté profundamente arrepentido. Haga lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Hermano y hermana, oremos unos por otros por una buena conciencia en esta iglesia. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, hermanos. La Biblia nos determina qué es lo bueno y lo malo. Allá usted tiene que mirar. Allá dice lo que es bueno y lo que es malo. Allá, yo sé que hay cosas, como leímos en Romanos 14, en los cuales como la comida, como las fiestas judías, que en ese momento tenían ese problema allí, hermanos, porque estaban pasando del judaísmo al cristianismo. Hermanos, pero hay cosas que la Biblia es muy clara, hermanos, en lo que condena y en lo que aprueba, hermanos. Hermanos, ¿y qué nos importa lo que diga el mundo? Hemos sido rescatados con la sangre de Cristo, hemos sido perdonados. Que digan lo que digan de nosotros, que nos acusen falsamente como a Pablo, si es que eso es lo que el Señor permite. Lo importante, y esto es lo más importante, y vamos a propender por hacer justicia cuando tengamos que dar testimonio. No se trata de que ya si toca aclarar cosas las aclaramos, no estoy diciendo que no. Pero hermano, aquí lo único y más importante por lo menos es que nuestras conciencias estén en paz, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Señor, bendito seas tú, Padre. Padre, por favor, obra en este sermón para bendición de nosotros, para bendición mía, Señor, de tener una conciencia limpia delante tuya. Una conciencia verdadera, Señor. Limpia nuestros corazones de mala conciencia. Que tengamos una conciencia limpia delante tuya y delante de los hombres. Que nos podamos mirar a los ojos fielmente. Señor, te lo rogamos, te lo pedimos, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.